Mi marido dijo, está paralizada. Nunca más volverá a caminar. Una inútil. Solo me reí y comencé a preparar mi venganza. Durante años, viví con Tomás una vida que, a los ojos de los demás, parecía ejemplar. Un matrimonio sólido, sonrisas discretas en cenas familiares, vacaciones planificadas y cuentas organizadas. Para quienes veían desde fuera, Tomás era el marido ideal, presente, educado, estable. Pero yo sabía. ¿Cómo sabía? Detrás de las paredes de nuestra casa adosada en Zaragoza, existía una versión de Tomás que nadie conocía. Un hombre de palabras secas, sin afecto, de ego inmenso. Nunca me gritó, no le hacía falta. Su desprecio era quirúrgico, silencioso, constante. Me ignoraba cuando lloraba. Me menospreciaba cuando daba una opinión. Yo era invisible, salvo cuando necesitaba recordarse a sí mismo que él mandaba en todo. Y aún así, me quedé. Creí, durante mucho tiempo, que resistir era lo correcto. Que todo matrimonio tiene sus sombras. Me decía que era solo una fase, que tal vez él estaba cansado, que las cosas mejorarían. Pero eso nunca pasó. La rutina estaba hecha de silencios. Silencio en la mesa, silencio en la habitación, silencio mientras él miraba el móvil con esa expresión aburrida. Pero yo aguantaba. Por terquedad, por cierto orgullo, yo aguantaba. Hasta el día en que el médico habló en voz baja pero firme, necesitamos operar de urgencia. Es una cirugía delicada, Mireia. Recuerdo estar sentada, sola, con las manos frías entrelazadas en el regazo. Me llevé la noticia a casa con un nudo en el estómago, pero con una certeza íntima, Tomás estaría a mi lado. Creía que una situación como esa despertaría algún rastro de humanidad en él. Alguna chispa de afecto escondido. Esa noche, le conté sobre la cirugía. Él solo asintió, sin emoción. Haz lo que tengas que hacer, dijo, mientras pasaba los ojos por las noticias en el teléfono. No esperaba lágrimas ni promesas, pero sí alguna reacción, cualquier cosa. No la hubo. Aún así, fui al hospital con una esperanza tonta. Entré en el quirófano creyendo que, al abrir los ojos, él estaría allí, tal vez sosteniendo mi mano, tal vez con esa mirada preocupada que nunca había visto, pero que aún imaginaba posible. Cuando desperté, vi su rostro. Estaba sentado en el sillón, brazos cruzados, semblante impasible. Salió bien, dijo, sin levantarse. Los médicos dijeron que vas a necesitar un tiempo para recuperarte. Sonreí, aliviada. Pensé que eso bastaba. Que ese momento nos acercaría. Que ahora él me vería de verdad. Que, por primera vez, tendría a alguien a mi lado. La cirugía fue un éxito, según los médicos. El tumor había sido removido, sin mayores complicaciones. Pero la recuperación fue un campo minado. No de dolor físico, sino de otro tipo de dolor, más agudo, más silencioso. La silla de ruedas fue introducida como medida temporal. Por tiempo indefinido, dijeron. Eso sonaba como una sentencia que no quería revelar su verdadero plazo. Al principio, intenté mantener la cabeza en alto. Aún atontada por los medicamentos, fingía calma. Pero dentro de mí, una angustia creciente se sumaba a la debilidad del cuerpo. Sentía las piernas como ausencias. Y cada vez que intentaba moverlas y fallaba, escuchaba, incluso en silencio, un eco cruel, inútil. Y ese eco, no tardó, se volvió voz. Tomás no tuvo paciencia ni siquiera una semana. No vas a volver a caminar. Estás paralizada. Inútil. Escupió esas palabras una tarde cualquiera, con el mismo tono con que se quejaría de un café frío. La boca no tembló. El rostro no mostró ninguna vacilación. Solo desprecio. Aquello me atravesó como una cuchilla. Su inútil no era solo físico. Era un veredicto. Me veía como un peso muerto. Algo roto e inútil. Y más aún, no se esforzaba en ocultarlo. A partir de ahí, Tomás cambió. No de forma abrupta, no. Simplemente, se detuvo.
Dejó de ayudarme, dejó de responder, dejó de mirarme a los ojos. Cuando necesitaba algo, era como si pidiera favores a un extraño. Empezó a salir más de casa. Y cuando estaba, fingía estar ocupado. Las tareas básicas, que antes compartíamos, se volvieron obstáculos insuperables. Y yo, sentada en esa silla, tenía que tragarlo todo en seco. Pasé días intentando adaptarme. Aprendí a arrastrar la silla con las manos temblorosas, a arreglármela sola en el baño, a alcanzar cosas con ganchos improvisados. Todo eso bajo la mirada indiferente de él, que a veces observaba mis intentos como quien mira un programa aburrido. Pero lo peor no era la negligencia. Era la ausencia de cualquier señal de humanidad. Él se reía. Reía. A veces de chistes que él mismo hacía sobre mí, como si mi condición fuera cómica. Como si yo fuera una caricatura. Una noche, necesité ayuda para cambiarme el pañal higiénico. Lo llamé. No respondió. Grité, insistí. Cuando finalmente apareció en la puerta, murmuró, no tengo tiempo para cuidar inválidas. Arreglátela sola. Esa noche, lloré sin hacer ruido. El llanto silencioso es el que más duele. Porque es el que se acumula, el que fermenta. Y dentro de mí, comenzó a crecer una mezcla de vergüenza y odio. Fue entonces cuando pensé en Mateo. Nos hablábamos poco últimamente. Su vida seguía con prisas, universidad, trabajo. No quería preocupar a mi hijo. No quería que viera a su madre en ese estado. Pero ya no tenía otra opción. Mandé un mensaje corto, directo, Mateo, necesito ayuda. ¿Es serio? Respondió en menos de 2 minutos. Ya voy. Y vino. Entró en casa con prisa, con la mirada asustada. Cuando me vio, sentada, delgada, despeinada, con los ojos hinchados, guardó silencio. Solo se arrodilló frente a mí, me abrazó y susurró, mamá, estoy aquí. Con Mateo a mi lado, la casa ganó un respiro. Un ritmo más suave en medio de la tormenta. Él se dividía entre el trabajo y mis cuidados con una dedicación que me conmovía. Pero yo lo veía. En sus ojos, había algo que crecía día tras día. Un odio silencioso, una rabia cruda, no por mí, sino por el hombre al que llamaba padre. Mateo lo presenciaba todo. Tomás ya no hacía ningún esfuerzo por disimular. Disfrutaba humillarme delante de él. Y cuanto más mi hijo intentaba protegerme, más Tomás reaccionaba con desprecio. ¿Así quieres vivir, Mateo? ¿Cambiando pañales de inválida? Decía, con ese tono de sarcasmo aburrido, como si estuviera por encima de todo. Mateo solo respiraba hondo y apartaba la mirada. Sabía que cualquier confrontación directa solo me traería más dolor. Así que tragaba en seco. Y yo veía la tensión en sus hombros, la mandíbula apretada, la respiración contenida. Tomás se alimentaba de eso. De esa incomodidad. Lanzaba comentarios venenosos con la misma naturalidad con que tomaba café. Una vez, al verme intentando alcanzar un vaso sola, sin lograrlo, soltó, mira eso, un vegetal intentando ser útil. Mateo dejó todo lo que estaba haciendo. Dio un paso hacia su padre. Pero yo le tomé del brazo. Le hice un gesto con los ojos. No valía la pena. Fue allí, esa noche, que algo dentro de mí cambió. Lo miré de frente. Ojos en los ojos. No con rabia, sino con algo más profundo, más peligroso, claridad. La claridad de quien por fin ve al otro sin ilusiones. Mi voz salió firme, más de lo que esperaba, cuando me recupere, te voy a dejar sin nada. La frase cayó en el aire como una cuchilla. Cortó el silencio. Tomás esbozó una sonrisa torcida. Luego, rió. Rió fuerte, con burla, como quien escucha un chiste ridículo. ¿Tú? Señalándome con el dedo. ¿Tú te vas a recuperar? ¿Vas a dejarme sin nada? Ni siquiera puedes levantarte de la silla, Mireia. Mírate. Eres una carga. Un caso perdido. Volvió a reír, esta vez más alto, como si mi frase fuera el delirio de una mujer derrotada. Pero lo que él no vio,
o se negó a ver, era lo que se escondía entre líneas. No era una amenaza. Era una promesa. Y en ese momento, no dije nada más. Solo lo observé reír, ignorante de lo que crecía dentro de mí. Porque él solo veía la silla. Solo veía mi fragilidad. Creía que yo estaba destruida. Pero lo que no sabía, y quizás nunca sabría, era que allí, en el fondo de mi humillación, algo empezaba a despertar. Algo antiguo. Fuerte. Decidido. No era venganza. Todavía no. Era algo más íntimo. Un instinto que hasta entonces había reprimido en nombre de la paz, la familia, el matrimonio. Pero ahora, ya no quería paz. Quería justicia. A partir de entonces, comencé a observar a Tomás con otros ojos. Ya no con miedo. Ni con tristeza. Sino con estrategia. Cada palabra suya. Cada acción. Todo era almacenado, guardado, apilado dentro de mí. Durante el día, mientras él salía a trabajar, la casa quedaba en silencio. Y en ese silencio, escondida de todos, yo comencé. Primero, probando los dedos de los pies. No se movían. Después, intentaba sentir pequeñas contracciones en los músculos del muslo. Nada. Pero insistía. Todos los días. Mientras Tomás vagaba por la casa como un fantasma arrogante, riendo, burlándose, ignorándome, yo coleccionaba mínimas victorias. Movimientos imperceptibles. Pequeñas reacciones musculares. Temblores casi invisibles. Cada uno era una chispa. Y de ninguno le hablé a nadie. Quería eso solo para mí. Porque no era solo una recuperación física. Era una guerra íntima. Necesitaba reconquistar mi cuerpo, mi autonomía, mi vida, en secreto. Quería que cuando el mundo lo viera, fuera demasiado tarde para dudar de mí. En las horas muertas, me apoyaba en los muebles. Hacía fuerza con los brazos, levantaba el tronco, sentía la presión en las piernas. Me caía. Muchas veces. Pero siempre en silencio. Luego, limpiaba el suelo, ocultaba los moretones, disimulaba los rasguños. Mateo nunca supo. Tomás, mucho menos. Él seguía viviendo como si nada pasara. Tirando los calcetines al suelo para que yo los viera, dejando la comida en el fregadero donde no podía alcanzarla, cerrando con llave el dormitorio por las noches. Llegó al punto de dejar el timbre del interfono en silencio, solo para que yo no pudiera abrir la puerta si estaba sola. ¿Y yo? Aprendía. Aguantaba. Me fortalecía. No en el cuerpo, en el alma. Sus palabras me empujaban hacia adelante. Las risas, las miradas de desprecio, todo eso me servía de combustible. Yo lo guardaba. Lo apilaba dentro de mí. Como ladrillos. Cada humillación se volvía una pared entre la Mireia de antes y la que estaba naciendo. Y entonces llegó el día. Era una mañana cualquiera. Tomás, con resaca, malhumorado, tiraba todo al suelo buscando una corbata. Tenía una reunión, iba tarde, y a nadie en la casa le importaba su drama. Mucho menos a mí. Esta casa es un asco. Ni para eso sirves, dijo, pateando una caja vacía en mi dirección. Levanté la mirada. Y algo se rompió dentro de mí. No de forma dolorosa, sino como si una cuerda antigua se hubiera reventado. Me impulsé, despacio, apoyándome en la silla, en la estantería, con los brazos temblorosos. Los pies resbalaron, pero afirmé las rodillas. Y entonces, me puse de pie. Por primera vez en meses, estaba de pie. Frente a él. Tomás giró la cabeza lentamente. Cuando me vio, se quedó quieto. Sorprendido. Al día siguiente, sin dudar, fui al registro civil. Entré sola, sin silla de ruedas, sin avisar a nadie. Inicié el proceso de divorcio con la misma firmeza con la que un juez golpea el martillo. No temblé. No lo pensé 2 veces. Solo firmé los papeles. Al volver a casa, encontré a Tomás en la sala, tirado en el sofá, los pies sobre la mesa, la televisión a todo volumen.
Le entregué el sobre en las manos. Lo abrió, lo miró por encima con desdén y soltó una carcajada irritante. ¿Divorcio? Tiró el papel en su regazo como si fuera basura. Eres inútil, Mireia. No tienes fuerzas para nada. ¿De verdad crees que vas a salir ganando? Lo observé unos segundos. Respiré hondo, sin prisa. Luego, simplemente dije, lo vas a entender. Pero será demasiado tarde. Tomás todavía creía tener todo bajo control. Siempre actuó como el dueño de todo, de la casa, de la empresa de mi familia, de los autos, de las cuentas. Pero la verdad es que nunca tuvo nada. Nunca leyó los contratos. Nunca preguntó de quién era qué. Confiaba ciegamente en el teatro que él mismo había montado, y que yo permití. Cada bien que él creía manejar estaba a mi nombre. La casa era herencia de mi padre. La empresa, un patrimonio familiar que él solo gestionaba con mi autorización. Las cuentas, los vehículos, incluso las inversiones, todo a mi nombre. Nunca necesité decirle eso. Porque nunca fue necesario. Hasta ahora. Contraté a un abogado con experiencia en disoluciones patrimoniales y me aseguré de conducir todo con estrategia y frialdad. Tomás no tuvo ni tiempo de reaccionar. Cuando recibió la notificación oficial, su rostro por fin perdió la sonrisa. «Estás bromeando», dijo, atónito, con una voz más baja de lo que jamás le había oído. «Estoy siendo práctica. Nada más». En el tribunal, intentó parecer tranquilo, articulado, incluso indignado. Pero los documentos hablaban por sí solos. Cada escritura, cada extracto bancario, cada contrato firmado a lo largo de los años estaban ahí. Todo formal, todo legítimo. No podía impugnar nada. No tenía derecho sobre nada. Se quedó con una suma mínima, producto de una separación sin sociedad formal. El juez fue directo, Tomás nunca contribuyó económicamente con lo que poseíamos. Su función en la empresa era simbólica, delegada por mí, sin vínculo legal. No tuvo más opción que aceptar. La audiencia duró menos de una hora. Al final, salió de la sala como un hombre al que le quitaron el suelo bajo los pies. No me miró. No habló con nadie. ¿Y yo? No sonreí. No hacía falta. La victoria no era lo que él perdía, sino lo que yo recuperaba. La casa quedó conmigo. La empresa, también. Incluso los muebles que él eligió y la ropa de marca que compraba con mi dinero. Todo seguía donde siempre estuvo. Pero ahora, con una diferencia, él ya no podía tocar nada. Desde el divorcio, Tomás estaba fuera. Se fue sin mirar atrás, convencido de que las cosas girarían a su favor. Pero no giraron. Dejó ropa, documentos, cachivaches esparcidos por la casa. Pensó que volvería cuando quisiera, que bastaría con aparecer. Pero el plazo legal venció, y tuvo que enfrentar lo que ignoró, la casa ya no era suya. Nunca lo fue. Llegó cerca de las 10, cargando 2 maletas vacías y una bolsa rota. Llevaba una chaqueta vieja, la barba mal hecha, el rostro abatido. Tocó el timbre como un visitante. Yo ya lo estaba esperando. Vine a buscar mis cosas, dijo, en voz baja. Están donde las dejaste. No toqué nada. Solo agarra y vete. Entró sin decir nada más. Sus ojos no me miraron, ni a los muebles, ni a los rincones de la casa que alguna vez fingió poseer. Subió directo al cuarto, despacio, con el sonido de las maletas raspando los escalones como banda sonora del final de una era. Escuché puertas abriéndose, cierres deslizándose, papeles apilándose. Era el sonido de quien revuelve el pasado intentando rescatar migajas de identidad. Bajó después de casi una hora, con los brazos llenos de ropa arrugada y la expresión vacía. Las maletas, abultadas, parecían demasiado pesadas. La mochila colgando del hombro caía torcida. Se detuvo en el centro de la sala. Me miró por unos segundos. Esto era mi vida. Era mentira. La verdad es lo que queda ahora, 2 maletas y una bolsa. Nunca me entendiste. Te entendí demasiado pronto. Solo tardé en aceptarlo.
Desvió la mirada. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con la mano en la manija, como si esperara algún ruego. Algún día vas a extrañar todo esto. Fui hacia él. Firme, tranquila, y con la mirada que él siempre evitaba cuando la verdad apretaba. Inútil. Eso fue lo que me llamaste una vez. Ahora, yo te lo devuelvo con la precisión que mereces. Tomás entrecerró los ojos, tiró de la puerta y salió. La madera se cerró detrás de él sin prisa. La casa quedó en silencio. Un silencio limpio. Sin su presencia, todo respiraba diferente. Al final de la tarde, como estaba previsto, fue a la casa de Mateo. Las mismas maletas, los hombros más caídos. Tocó el timbre. Mateo abrió. Hijo, solo por un tiempo. No tengo dónde quedarme. Necesito un lugar, hasta que me organice. Mateo no reaccionó de inmediato. Observó al hombre parado en la puerta, que ahora se decía padre. Pasaste años actuando como si nadie fuera necesario. ¿Ahora quieres techo? Me equivoqué. Pero tú eres mi hijo, lo soy. Y por eso mismo sé quién eres tú. Tomás intentó sonreír. Una sonrisa que murió antes de nacer. Solo unos días, aquí no. No después de todo. Mateo dio 2 pasos hacia atrás y cerró la puerta. Simple, directo. Tomás se quedó ahí, inmóvil. Con sus maletas, el resto de lo que tuvo y ningún lugar donde eso importara. No murió. Tomás no desapareció del mundo ni sufrió algún castigo divino. No hubo tragedia. Lo que pasó fue más silencioso que eso. Y más definitivo. Simplemente desapareció de nuestras vidas como polvo que el tiempo barre lejos. Sin ruido, sin regreso. Y eso fue más que suficiente. Después de ser rechazado por mí y por su propio hijo, compró una casa en las afueras de la ciudad. Con el poco dinero que le quedaba, eligió una de las pocas opciones que cabían en su bolsillo. Una casa vieja, con fachada desgastada, puertas que no cierran bien y olor a humedad incrustado en las paredes. Aquello no era un nuevo comienzo. Era un depósito de final de línea. Y se acomodó ahí como quien acepta lo que sobró. Nadie lo visitaba. No tenía amigos. Ni vecinos dispuestos a entablar conversación. Solo él y su propia voz, tal vez la única compañía que aún lo soportaba. Mientras tanto, yo volví. No antes de él. Volví a mí. Poco a poco, a mi tiempo. Sin prisa. No quería correr, ni borrar el pasado. Quería construir un presente que me quedara bien. Y lo logré. El cuerpo respondió con más fuerza de lo que esperaban. Los médicos decían que quizás nunca volvería a caminar como antes. Pero yo no quería volver como antes. Quería caminar como yo. Un paso a la vez, sin miedo, sin vergüenza. Recuperé movimientos. Recuperé ganas. Y, lo más importante, recuperé espacio. Empecé a llenar la casa con lo que antes estaba apagado, música, risas con Mateo, olores de comida simple, voces tranquilas. Había días en que el silencio reinaba, pero no era el mismo de antes. Era un silencio mío. Limpio. Vivo. Mateo se quedó más tiempo del que planeó. Vivimos juntos por meses. Él cuidaba de mí, y yo cuidaba de los dos. La complicidad creció, sin necesidad de hablar sobre lo que pasamos. El nombre de su padre nunca más fue dicho. No porque quisiéramos olvidar, sino porque ya no había nada que decir. Él ya no formaba parte. Ni siquiera como recuerdo. Reorganicé los armarios, tiré lo que ya no servía, cambié los muebles de lugar. Empecé a cuidar las plantas con más cariño. Una casi se murió cuando enfermé, pero resistió. Nos volvimos parecidas. Ambas estirando las ramas de vuelta a la luz, después de tanto tiempo en la sombra. Nunca deseé venganza. No quería que Tomás rogara, ni que sufriera en público. Solo deseé que fuera sacado de mi camino. Y lo fue. Desapareció de mis ojos, de mi casa, de mis pensamientos. Fue suficiente. A veces, alguien todavía lo menciona.
Una vecina dice que lo vio en el mercado, solo. Un excolega comenta que ha envejecido mal, que vive irritado. Yo escucho sin prisa, sin emoción. No por desprecio, sino porque eso ya no me pertenece. Hoy, me despierto y camino por la casa con pasos firmes. Preparo mi café, leo un fragmento de un libro, cuido mis plantas, organizo cuentas. A veces me río con un recuerdo liviano. A veces me siento en el patio y simplemente miro el cielo. Y en cada una de esas cosas, hay algo que por mucho tiempo me fue negado, paz. No vencí a Tomás. Me liberé de él. Y eso, para mí, lo fue todo.